Buenas tardes y bienvenidos al webinar de hoy titulado El banco ha rechazado mi reclamación de la cláusula suelo. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero? Con nosotros tenemos el placer de contar con Guillermo Martínez, responsable del Departamento de Derecho Bancario de Reclamador.es. Antes de nada, os hago un pequeño resumen del currículum de Guillermo. Guillermo es licenciado en Derecho y ADE por la Universidad de Córdoba y posee un máster en Derecho y Negocio de la Energía por la Universidad Complutense de Madrid. Como letrado especializado en materia de derecho bancario, ha encabezado en estos últimos años la dirección legal de los procedimientos de afectados por la cláusula suelo y el resto de cláusulas abusivas de la banca en reclamador.es. En este webinar, Guillermo hará un repaso de la actualidad sobre la cláusula suelo y nos explicará paso a paso cómo recuperar el dinero de la cláusula suelo a través de la demanda judicial. Una vez finalizada la ponencia, abriremos un turno de preguntas con todas vuestras dudas. Si este es vuestro primer webinar con nosotros, que sepáis que se pueden escribir las dudas en el chat que tenéis a la parte de la derecha. Si esto es todo correcto, Guillermo, comenzamos con el webinar. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar, ¿no? a Rankia y a ti, Lorena, ¿no? por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco en este webinar, ¿no? de la actualidad, ¿no? en referencia a la cláusula suelo. Es un tema que, como bien sabremos, bien sabrán los oyentes, pues ha estado sujeto a diversas modificaciones, nueva normativa, sentencias, etcétera, a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde 2013 que empezó un poco el asunto hasta ahora, ¿no? En enero de 2017 ha habido una nueva legislación, un Real Decreto, sentencia del Tribunal Supremo, etcétera. Y bueno, contextualizar un poco, ¿no? Cómo está el asunto ahora y contestar sobre todo a las preguntas más acuciantes, ¿no? que hay hoy en día sobre la cuestión de la cláusula suelo. Entonces, bueno, no pretende ser una charla muy teórica, pretende ser más práctica que otra cosa, pero es cierto que, bueno, para los menos avezados, pues bueno, vamos a hacer una pequeña aproximación, ¿no? sobre la cuestión partiendo de lo básico, ¿no? ¿Qué es una cláusula suelo? Bueno, imagino que todos más o menos, como mínimo, se harán una idea, pero básicamente es una condición, bueno, que ha estado imponiendo el banco en sus préstamos hipotecarios, sobre todo en la década pasada, ¿no? Que lo que viene a decir es que, bueno, a priori es un préstamo que funciona a tipo de interés variable, es decir, que podrás pagar más o menos en función de cómo oscile este tipo de interés, pero el banco, bueno, pues para cubrirse, ¿no? Pues imponía un mínimo de decir, bueno, de aquí no va a pasar, no va a bajar el tipo de interés, como mínimo vas a pagarme esto, ¿no? Esto históricamente, bueno, la explicación sirve para los bancos querían cumplir con un mínimo de expectativas de beneficios que ellos tenían bueno, pues establecen estas cláusulas para decir, bueno, la rentabilidad mínima que este préstamo me va a dar ya sé cuál es, ¿no? Y me protejo justamente del riesgo del producto que es que oscilen los tipos de interés. Pero bueno, claro, técnicamente pueden oscilar a favor del banco o a favor del cliente, ¿no? No solo a favor del banco, ¿no? Por eso no ponemos aquí la diapositiva un poco a costa de sus clientes, ¿no? Como se ha visto en los últimos años. Hay una duda muy común, ¿no? que me suelen comentar los clientes que vienen al despacho. Bueno, si están, o sea, que piensan que las cláusulas suelo son ilegales y, bueno, esto no es así. Las cláusulas suelo están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y debidamente pactadas e informadas son válidas. De ahí que, bueno, tengamos que acudir, ¿no? a una vía judicial o a un mecanismo de solución extrajudicial para conseguir la supresión de esta cláusula y la devolución de las cantidades, ¿no? Si realmente fuesen ilegales, ya probablemente no las estarían aplicando y probablemente a lo mejor ni siquiera la hubiesen aplicado en ningún momento, ¿no? Si hubiese estado claro que no eran legales, ¿no? No es así, son legales y están contempladas. Esto, bueno, lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. Bueno, entonces, si son legales, ¿por qué se puede reclamar su nulidad, no? Bueno, lo primero de ello que tenemos que decir es hablar muy ligeramente, ¿no? de la jurisprudencia más importante sobre la materia, un poco el íter o la cronología que ha seguido el tema de la cláusula suelo, ¿no? Digamos que todo comienza, por así decirlo, con la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que viene a establecer cuáles son esos parámetros, ¿vale? Que tienen que seguirse, que tienen que darse para declarar la nulidad de la cláusula. Que básicamente, bueno, estos parámetros lo que vienen a decir es que esa cláusula se ha impuesto sin la debida transparencia, sin haber informado al cliente de la carga, ¿no? que suponía esa cláusula. Ahora, de todas formas, avanzaremos un poquito más en esa materia, en esa cuestión, pero sí que como crítica un poco al Tribunal Supremo, ¿no? hemos de manifestar
que tuvo que volver a pronunciarse porque parecía que no quería dejar del todo claro la materia. Sí quedaron claros los parámetros para declarar su nulidad, pero no aclaró el tema de las cantidades que había que devolver, ¿no? Los efectos de con lo que llamamos la retroactividad, ¿no? Es decir, se suprime esta cláusula, todo tiene que volver al estado anterior en el que empezaron a aplicármela y, por tanto, bueno, pues claro, si yo he pagado un dinero de más me lo tienen que devolver, ¿no? Esta cuestión no quedó clara y bueno, la consecuencia de ello fue que los diversos juzgados y audiencias provinciales de España empezaron a pronunciarse con pronunciamientos contradictorios entre ellos, ¿no? Había audiencias y juzgados que devolvían dinero y los había que no, ¿vale? Esta cuestión, evidentemente, pues obligó al Tribunal Supremo a volver a pronunciarse. Tuvimos que esperar hasta marzo de 2015, en el que, bueno, salió, ¿no?, publicada la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, que ya sí sentaba doctrina, ¿no? Una doctrina muy particular, que fue foco de grandes críticas, ¿no?, que fue la doctrina que establecía que solo se podían devolver las cantidades desde 9 de mayo de 2013. ¿Por qué desde esta fecha? Bueno, básicamente porque 9 de mayo de 2013 es, como acabamos de ver, la fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo. El Tribunal Supremo vino a decir que a partir de esa fecha, de esa sentencia, de la primera, ya los bancos debían de conocer si sus cláusulas eran abusivas o no, porque habían quedado claros los parámetros. Entonces, bueno, si habían seguido aplicándolas con posterioridad a esa fecha y se declaraban nulas, pues bueno, ese dinero se tenían que devolverlo. Pero el dinero anterior a esa fecha no, porque, bueno, un argumento un tanto peregrino, venían a defender del Tribunal Supremo que se ponía en riesgo el sistema financiero español si los bancos tenían que devolver todo ese dinero, ¿no? Bueno, era una opinión, como decimos, un tanto particular, un tanto sorprendente. Estábamos ya en 2015, los peores años de la crisis habían pasado ya y bueno, se habían hecho rescates a bancos, etcétera. Entonces, bueno, me causó controversia, ¿no?, esta jurisprudencia. Y inevitablemente, bueno, se alzó la cuestión a nivel europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 21 de diciembre de 2016 se pronunció. Fue un fallo bastante sorprendente, no esperado, porque fue favorable para los consumidores, pero esperábamos que no lo fuera, porque unos meses antes había pronunciado el abogado general allí en el tribunal y había avalado esa jurisprudencia del Tribunal Supremo. Normalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suele pronunciar 7 de cada 10 veces en el mismo sentido en el que lo ha hecho el abogado general. De ahí que fuese sorprendente que se separase de esas conclusiones, pero bueno, fue bueno para todos, evidentemente, porque declaró que esa jurisprudencia del Tribunal Supremo era contraria a la normativa y al derecho europeo, ¿no? Por tanto, a partir de ese momento, los bancos tenían que devolver todo el dinero. Esto ha generado muchos problemas, como también veremos más adelante, que se hayan tardado tantos años, ¿no?, en aclarar esta cuestión. Bueno, en cuanto a la legislación aplicable a los casos, no me voy a detener mucho aquí porque, bueno, no es un tema de mucho interés, ¿no?, para el consumidor, pero básicamente las sentencias que avalan, la jurisprudencia, ¿no?, la legislación en la que se basa esta jurisprudencia para, bueno, avalar esta nulidad de estas cláusulas son la Directiva 9313 del Consejo, que habla sobre las cláusulas abusivas e impone, bueno, que las cláusulas entre profesionales y consumidores pues deben de comercializarse con una debida transparencia y una información adecuada para que el consumidor pueda entender lo que está contratando. Por otro lado, la normativa de consumidores para los préstamos anteriores al 2007, pues la Ley 26.984, y para la posterior, los préstamos posteriores, el Real Decreto Legislativo 1/2007, que no tiene cambios sustanciales en lo que nos importa a nosotros para esta cuestión con respecto a la normativa de 1984. Y por último, el Real Decreto Ley 1/2017, bueno, del Gobierno, ¿no?, para intentar crear este mecanismo de solución extrajudicial, sobre el que también hablaremos ahora, ¿no?, que bueno, ha sido un intento un tanto fallido desde mi punto de vista, pero bueno, ahora comentaremos un poco más, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos parámetros para declarar la nulidad de una cláusula? Claro, muchos clientes no lo tienen muy claro realmente, no saben si su cláusula pues, realmente es nula o no, y bueno, está bastante claro, este asunto no genera mucha problemática y son una serie de parámetros. El primero de ellos es que falta una información suficientemente clara, de que se trata de un elemento que define el objeto principal del contrato. Esto puede sonar un tanto confuso, pero realmente es muy sencillo, ¿no? Básicamente, la cláusula suelo se introduce y de forma más o menos directa o indirecta, sorpresivamente incluso afecta a un elemento esencial del contrato, como es lo que vas a pagar, la rentabilidad, el interés, ¿no?, que vas a pagar por el préstamo.
Claro, cuando una cláusula afecta de una forma, pues eso, indirecta a un elemento tan esencial del contrato, se tiene que poner mucho énfasis en qué es esa cláusula, cómo afecta, por qué, etcétera. No simplemente se puede poner en un par de líneas que pase desapercibida, ¿vale? Igual que el banco no tiene unos deberes añadidos para explicarle al consumidor el dinero que le deja o a cuántos años o cuánto va a pagar, ¿no? Los primeros meses, normalmente, eso, bueno, es algo básico que todos los clientes preguntan, se da más o menos por sabido. Sin embargo, si introduces una cláusula que pueda afectar de una forma más o menos sorprendente a cualquiera de estas cuestiones, el banco tiene que tener un deber esencial, ¿no? De explicar qué significa esa cláusula, ¿no? Por otro lado, no en todos, pero en muchos casos se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo. La cláusula techo viene a ser el reverso, ¿no?, de la cláusula suelo, es decir, el tipo de interés nunca podrá subir de un X%, lo que juega en favor del consumidor. Claro, esto en la realidad y en la práctica es un poco una... Bueno, no es cierto, ¿no? Porque ponían cláusulas techo excesivamente altas, es decir, cláusulas techo del 15, el 19%. Claro, en la práctica jamás el consumidor se iba a ver beneficiado de una cláusula techo porque históricamente los tipos de interés nunca han llegado a esos niveles. Entonces, bueno, parecía que el cliente ganaba algo, parecía, pero no era así en la práctica. Y eso, pues bueno, el consumidor medio no lo sabe, no hace un análisis ni un estudio de los tipos de interés. Por otro lado, y tal vez el tema más importante, que se saca mucho a colación en los juicios, ¿no?, y en las sentencias, es si se han practicado o no simulaciones con distintos escenarios, ¿vale? Con el comportamiento previsible que podía seguir el tipo de interés. Básicamente esto es que el banco hiciera ejemplos antes de contratar el préstamo, ¿no? Que te hiciera un cuadro de amortización. Tu cuadro de amortización, esto es lo que vas a pagar, ¿vale? Pero bueno, fíjate, como ejemplo, ¿no?, que si el tipo de interés baja del 3%, a ti no te va a bajar. Fíjate que aquí mantenemos el 3%, y en consecuencia nunca vas a pagar menos de, por ejemplo, 400 euros, ¿vale? Que sea muy numérico, que el cliente entienda que no va a pagar menos de 400 euros en su préstamo, ¿vale? Sin embargo, pues le digan, mira, el máximo histórico ha estado aquí, con el máximo histórico pagarías 500 euros, si se sitúa aquí, pues 450, etcétera, pero que te quede claro que menos de 400 euros no vas a pagar, ¿no? Eso sería, por ejemplo, una buena explicación y se entendería que el banco ha comercializado de forma transparente el préstamo, ¿no?, con la cláusula suelo incluida. Si te dan esta explicación, tú entiendes bien la carga que supone y decides o no contratar. Bueno, por otro lado, no hay una información previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades. Es parecido a lo anterior, realmente es que el banco te hiciera comparativas con otro tipo de préstamo, ¿no? Por ejemplo, a tipo fijo. Te dicen, bueno, a tipo fijo yo te ofrezco un préstamo al 3,5, me vas a pagar toda la vida 450 euros. Sin embargo, pues el otro préstamo que te ofrezco es a tipo de interés variable, puede llegar a pagarme 500, puede llegar a pagarme 450, puede llegar a pagarme 400, pero cuidado porque nunca voy a dejar que me paguen menos de 400 porque te estoy poniendo una cláusula suelo. Igualmente eso, bueno, sería una buena explicación y quedaría muy claro, ¿no?, lo que supone la cláusula suelo. Bueno, por último, y es obvio, se ubican entre una abrumadora cantidad de datos. Hablamos de escrituras de préstamo que como mínimo están en 40 y pico páginas, si no llegan hasta las 90, colmadas de datos, de profusa información. Es prácticamente imposible que un consumidor medio pueda entender, bueno, leerlo todo, entenderlo, sacar sus propias conclusiones. Es muy complejo eso, ¿no? Si no se las explican proactivamente los detalles más importantes, por sí mismo va a ser complicado, ¿no?, que pueda hallar todos los matices y pormenores, ¿no?, de la escritura. Por tanto, bueno, a modo de conclusión, ¿no?, como corolario, pues el banco realmente lo que debe de acreditar es que ha explicado al consumidor tanto la carga económica como jurídica que implica la aplicación de la cláusula. Lo puede hacer de todas estas formas que hemos dicho o de cualquier otra forma que, bueno, que el banco pueda acreditar que lo ha hecho, ¿no? Te lo ha podido explicar bueno, pues una llamada telefónica, has podido hablar con él, preguntar por el suelo, te han explicado cómo funciona, etcétera. Bueno, cualquier forma que el banco pueda acreditar. Esto es muy interesante también porque muchos clientes me preguntan, creo que es una duda bastante habitual sobre la oferta vinculante. Muchos clientes pues, dicen, vale, bueno, pues entonces yo no tengo claro si el banco me la ha explicado bien o no realmente. Pues bueno, estoy revisando la documentación, veo que tengo una oferta vinculante y una oferta vinculante es más o menos un documento que el banco está obligado a entregar, no a todos, sí a la mayoría de clientes, y bueno, sintetizaba, ¿no?, la información más importante del préstamo,
las condiciones financieras, y ahí normalmente venía la existencia de la cláusula suelo. Normalmente la mencionaban con 2 palabras, ¿no? Ponían un mínimo 2,5, por ejemplo, y nada más. Hay que destacar, ¿no? O hacer hincapié en que eso no es suficiente. Es decir, el banco no se puede limitar a enunciar la existencia de la cláusula. El banco tiene que explicar proactivamente qué supone, qué significa esa cláusula, qué puede llegar a ocurrir, ¿vale? Eso es lo que tenía que haber hecho el banco. Eso, bueno, ningún banco prácticamente lo ha hecho. Hasta 2012, más o menos, que cambió cierta normativa, una orden ministerial, y sí que es cierto que a partir de 2012 ya sí te puedes encontrar ofertas vinculantes que hacían simulaciones y eran bastante claras, pero antes de eso era prácticamente anecdótico. ¿No? Ningún banco no explicaba, pasaban por encima y no explicaban prácticamente nada. Entonces, bueno, sí, con una oferta vinculante se reclama y se puede reclamar estudiándola antes, viendo que es una oferta al uso, pero sí. La siguiente pregunta, entonces, bueno, ¿qué puedo reclamar? ¿No? Es otra pregunta muy habitual que suelen hacer los clientes. En primer lugar, es obvio la nulidad de la cláusula, es decir, que esa cláusula desaparezca, ¿no? de tu préstamo, se tenga por no puesta y, por tanto, se retrotraiga todo al momento anterior en el que empezó a jugar la cláusula suelo, ¿vale? Esto lleva una consecuencia, evidentemente, que es la devolución de lo indebidamente cobrado a lo largo de los años y, bueno, por supuesto, el interés legal del dinero. También muchos clientes, incluso otros compañeros, ¿no? De vez en cuando comentan o preguntan sobre el recálculo del cuadro de amortización, ¿no? Si están obligados. Bueno, en principio, para mí sí, es decir, para mí la consecuencia obligada para hallar el cálculo exacto del dinero que te tienen que devolver, se tiene que hacer un cuadro de amortización real, el que tú has pagado, compararlo con el que tendrías que haber pagado, y de ahí salen las cantidades cobradas de más. Eso, a fin de cuentas, es un recálculo del cuadro de amortización que implica no solo que el banco te tenga que devolver en efectivo un dinero, sino que también tú, después de ese recálculo, debes menos dinero al banco. También se hace una pequeña amortización. Esto, hay mucha confusión sobre este tema. No todo el mundo lo entiende muy bien, porque es una materia un poco más económica. Muchos jueces tampoco lo tienen muy claro realmente, pero no es más que una consecuencia de cómo funcionan los préstamos hipotecarios, que es un sistema de amortización francés, que, bueno, que sin entrar mucho en el detalle, lo que viene a decir es que al principio del préstamo tú pagas más intereses y menos de amortización, y al final del préstamo es al revés, pagas más amortización, muy poquitos intereses. Claro, esto tiene un significado, y es que si a ti te eliminan una cláusula suelo, quiere decir que tú tendrías que haber pagado menos intereses. De ahí que el banco tenga que devolverte un dinero, evidentemente. Pero también implica que tú tendrías que haber pagado más amortización, porque así funciona la fórmula de cálculo, ¿vale? Esto quiere decir que hay una parte, y aquí viene un poco el kit de la cuestión, hay una parte que tú has pagado, ¿vale?, que está mal pagada, que no deberías de haberla pagado, de ahí que el banco te lo tenga que ingresar en efectivo. Sin embargo, hay otra parte, ¿vale?, que está bien pagada por ti, es decir, deberías de haberla pagado, sin embargo, está mal imputada por el banco. ¿Por qué se imputó a intereses cuando debería de estar imputada a amortización? Es decir, a que tú debas menos en tu deuda. Entonces, bueno, el recálculo del cuadro de amortización es otro beneficio, ¿no?, que tiene el cliente, porque hace que debas menos dinero al final, ¿no?, después de la nulidad de la cláusula. Por tanto, bueno, hay que, desde mi punto de vista, hay que intentar pedirlo. Pero tampoco debería ser necesario. En cualquier caso, el banco te tiene que devolver todos los intereses de una forma u de otra, ¿no? Tal vez queda más claro y da lugar a menos oscuridades en el procedimiento el que se haga el recálculo. Pero bueno, técnicamente no es necesario tampoco, ¿no? Como digo, el banco te lo tiene que devolver. Entonces, bueno, esto nos lleva a un poco también el fundamento también, ¿no?, de este webinar, y es la vía extrajudicial, ¿no? Si eso no efectiva, bueno, la vía extrajudicial realmente ya existía antes de este Real Decreto, el Real Decreto 1/2017, porque, bueno, los clientes podían presentar reclamaciones ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad financiera y, bueno, el banco tenía 2 meses para contestar, normalmente eran negativas, ahora tiene 3 meses para contestar. Bueno, realmente, desde mi punto de vista, ha sido más un poco una maniobra política, ¿no? El gobierno tenía que hacer algo, ¿no?, por la situación tan dramática, la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, ha tenido que mover piezas,
pero bueno, no está resultando muy efectivo por los motivos que seguidamente veremos, ¿no? Y es que básicamente, y el motivo primordial es que los bancos no están obligados a llegar a un acuerdo. Podríamos detener ya ahí, ¿no?, el análisis y la exposición, porque, bueno, es un motivo más que suficiente. Es decir, si la pelota sigue estando en el tejado del banco, bueno, el banco pues puede perfectamente atender tu reclamación y respetuosamente denegarla, ¿no? Como está ocurriendo en la práctica con muchísimos clientes, ¿no? Aparte, bueno, también tienen una gran saturación de reclamaciones y en muchos casos ni siquiera llegan a contestar en los 3 meses, o por descontrol de ellos o porque no les da tiempo, ¿no? Una de dos, las dos. Entonces, bueno, tampoco un mecanismo del todo eficiente, y también que cualquier mínima particularidad que haya en el préstamo hipotecario, pues bueno, implica una respuesta negativa por parte del banco, ¿no? Cancelaciones, innovaciones, cualquier modificación que haya habido, suele acabar en una respuesta negativa por parte del banco, ¿no? Entonces, bueno, el Real Decreto, en mi punto de vista, pero bueno, ha llegado demasiado tarde. Yo creo que el Gobierno no debió de esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, a enero de 2017, cuando se estaban interponiendo pleitos masivamente, prácticamente de 2013, 2014, ¿no? ¿Por qué? Porque muchísimos consumidores ya habían reclamado y se encuentran realmente que este Real Decreto no les ayuda para nada, porque ya no pueden, hablaremos de eso más adelante, ¿no? Pero ya no pueden reclamar ese extra, ¿no? Esas cantidades anteriores. Entonces, bueno, ha llegado tarde y mal, como habitualmente ocurre, ¿no? Con este tipo de normativas sacadas in extremis. Nuestros datos arrojan que más o menos el 95% no ha conseguido una solución efectiva por parte del banco, por un motivo o por otro, ¿no? Hay una serie de preguntas no habituales sobre la vía extrajudicial, que creo que pueden ser de interés comentarlas, porque bueno, a mí me llegan todos los días este tipo de preguntas. Y es, ¿qué pasa si el banco no me contesta en 3 meses? ¿Quiere decir esto que rechaza la reclamación? Bueno, sí y no. Realmente no es que la rechace, es decir, el Real Decreto es claro en su artículo 3º, y viene a establecer cuáles son los parámetros, ¿no?, para que se entienda que no ha habido un acuerdo, y uno de ellos es que el banco no conteste. Bueno, quiere decir que no ha habido un acuerdo, y que el cliente pues debe de acudir a la vía judicial. El banco no te ha contestado, claro, bueno, puede ser porque a lo mejor no le ha dado tiempo, pero bueno, evidentemente no puedes estar esperando eternamente por si el banco le da por contestarte, ¿no? Entonces, bueno, se entiende por cerrado la reclamación, y ya lo ideal es acudir a la vía judicial. Lo suyo ahí es interponer también la demanda antes, o estar en comunicación con vuestro abogado para interponer la demanda antes de que pueda darse una contestación del banco, incluso fuera de ese plazo. Ese es mi consejo. No debería de ocurrir, pero como puede ocurrir, bueno, lo suyo es interponer la demanda antes de, pues a lo mejor imaginaros que a los 5 meses contesta el banco, ¿no? Bueno, pues antes de ese plazo, entre los 3 y los 5 meses, interponerla, ¿no? Es mi consejo. Si no ha contestado en el plazo de 3 meses. Otra opción, otra casuística, ¿no?, es que ofrecen menos dinero del que me corresponde. ¿Qué opciones tengo? Bueno, cuidado aquí, porque hay que tener muy claro que te están ofreciendo menos dinero del que te corresponde. Podemos saberlo porque el propio banco así nos lo indique, es decir, el propio banco nos diga, bueno, te corresponden 3.000 euros, pero yo te ofrezco 2.000 euros. Bueno, ahí está claro, ¿no? El banco te lo está diciendo. Pero en otras ocasiones es simplemente que el consumidor ha hecho sus propios cálculos y no le cuadran. No le cuadran, bueno, cuidado, porque hay muchas calculadoras online. Bueno, estas calculadoras no pueden tener en cuenta, evidentemente, todos los pormenores del préstamo y son estimativas. Para tener un cálculo exacto, pues bueno, habría que hacer el cuadro de amortización a mano. En este caso lo ideal es acudir a un perito, ¿no?, económico, que lo pueda hacer, y ese cálculo sí sería exacto, ¿no? Entonces, bueno, cuidado ahí, tener claro que realmente te estamos ofreciendo menos dinero del que te corresponde, ¿vale? En ese caso, la única opción es, evidentemente, acudir a la vía judicial. Ahí no queda otra, ¿no? Otra opción es, bueno, yo quiero el dinero en efectivo, sin embargo, mi entidad me propone, pues, una medida compensatoria diferente. Por ejemplo, pues, mejores condiciones. Te bajan el diferencial, o incluso te ponen un tipo fijo atractivo, alentándote, ¿no? Porque, bueno, los tipos de interés pueden llegar a subir, con el tipo fijo pues estás protegido. Bueno, ahí cada uno tiene un poco que valorar, ¿no? Pero sí, pueden negarte, por supuesto que pueden negarte si no te quieren dar el dinero en efectivo. Es decir, el decreto es claro
el banco tiene que hacerte el cálculo de las cantidades y tiene que ser parte de la propuesta. Es decir, está bien que te ofrezcan varias opciones, pero entre ellas tiene que estar el dinero que te corresponde en efectivo. Si no es así, igualmente la única opción es acudir a la vía judicial. Además, esto es muy bueno, porque realmente si acudes a la vía judicial y luego el juez evidentemente te da la razón y condena al banco, siempre que el juez condena al banco a una condena mayor que lo que el banco te ofrecía, va a haber prácticamente en la totalidad de los casos una condena en costas. Por lo tanto, bueno, el banco correría con los gastos del procedimiento y probablemente pues, bueno, el consumidor o el cliente no tendría gastos por el procedimiento, ¿no? Ya depende un poco de las tarifas de cada abogado, etcétera, pero bueno, por ahí estaría el asunto, ¿no? ¿Debo contratar a un abogado para negociar la supresión de la cláusula suelo? No, a ver, el Real Decreto como tal no contempla esta opción, ¿no? De hecho, está hecho para que pueda acudir el consumidor a su oficina, rellenar un pequeño formulario que tienen allí y ya que el banco pues les conteste, ¿no? A ver, no está de más que la contestación que del banco, pues bueno, la pueda analizar un experto, un abogado, ¿no? Y dar algún consejo sobre la pertinencia o no del acuerdo o la respuesta negativa, ¿no? Porque le han dado esa respuesta, etcétera. No está de más. Pero, como digo, para acudir a la vía extrajudicial no hace falta ir con abogado para nada, ¿vale? Luego, bueno, en caso de que no fructifique, ¿no? La vía extrajudicial, como decimos, suele ser lo habitual, al menos en nuestra experiencia, pues no nos queda más que acudir a la vía judicial y, bueno, también se dan muchas preguntas, ¿no? Como los costes de abogado y procurador. Bueno, a ver, esto es un tema también que los abogados tienen libertad, ¿no? De poner sus propios honorarios y sus propias tarifas, pactándolas evidentemente con el cliente. Por lo tanto, aquí lo único que aconsejo simplemente es que el cliente, ¿no? Su abogado, pues quede muy claro simplemente cuáles van a ser los honorarios del abogado, ¿vale? Sobre todo, bueno, comentar algunos aspectos como son qué pasa si hay condena en costas, cobras de las costas o me cobras a mí aparte algo, si va a haber provisión de fondos o no, si te tengo que pagar por adelantado algo, y qué pasa con los intereses legales también, ¿no? Hay algunos despachos, unos compañeros, unos pues se quedan los intereses legales, otros solo cobran una parte, etcétera. Bueno, más o menos que eso le quede claro al cliente, que le parezca bien y que se firme entonces la respectiva hoja de encargo, ¿no? Que mientras más transparencia haya, mejor, ya sea o en la página web del abogado, ¿no? O la propia hoja de encargo que se firme. Por su parte, los aranceles del procurador son fijos, están tasados, por lo tanto, ahí, bueno, estimativamente rondan los 300 euros este tipo de procedimientos, más o menos, ¿no? Depende de algunos factores, pero suele andar por ahí, ¿vale? Lo mismo, la condena en costas, ya lo he comentado para la parte favorable, también para la parte desfavorable, es decir, en caso de que se pierda el procedimiento judicial y hay una condena en costas para el consumidor, pues bueno, que quede claro el cliente que tendrá que hacer frente a esas costas, o no, o que por el contrario, pues el abogado o el despacho, pues asume ese riesgo. Todo eso quede bien claro, simplemente, ¿no? Para que pueda decidir el cliente con conocimiento de causa. Otra pregunta muy habitual, ¿se pueden reclamar los gastos de formalización y la cláusula suelo? Sí, la respuesta es sí, rotundamente sí, se puede hacer. Ahora bien, hay una serie de matices a tener en cuenta. Por eso aquí hay que estar un poco al criterio de cada abogado, ¿no? Del criterio que tenga cada uno. ¿Por qué? Porque la cláusula suelo es un procedimiento que está bastante claro ya, ¿vale? Por lo tanto, es relativamente fácil, no ocurre siempre, pero relativamente fácil, pues, obtener una sentencia favorable con condena en costas al banco, ¿no? Y de esta forma, pues, si el abogado solo cobra de las costas, pues le sale gratis el procedimiento al cliente. Sin embargo, los gastos de formalización no es así. Es un procedimiento que es muy difícil de perder, es raro perder el procedimiento, lo normal es ganarlo, pero lo que no está nada de claro, bueno, exactamente qué corresponde, ¿no? De todos esos gastos. Cada juzgado y cada tribunal, pues bueno, está aplicando lo que considera oportuno en función de la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Los criterios no son unánimes. De ahí que sea fácil perder la condena en costas, porque el juez te dé la razón, pero no te la dé en todo y, por tanto, pues simplemente no haya condena en costas. Por tanto, ahí, bueno, hay que estar, como digo, al criterio de cada abogado un poco y
bueno, y ver qué es lo mejor, si plantear las demandas por separado o plantearlas de forma conjunta. Las dos opciones son perfectamente válidas. En cuanto al plazo de cumplimiento de la sentencia, ¿no? También muchos clientes dicen, bueno, tengo una sentencia favorable, pero yo todavía no he cobrado. Bueno, sí, por desgracia se puede llegar a demorar, ¿no? Desde el momento en el que se le notifica la sentencia al banco, tiene 20 días para recurrirla. Por norma general no suelen recurrir, pero bueno, hay un porcentaje que sí recurre, más que nada para dilatar el procedimiento, un poco más que eso. Y bueno, si no la recurren, luego tienen otros 20 días hábiles, todos, para cumplir voluntariamente, ¿no? Normalmente suelen hacerlo. Pero en el caso de que no lo hagan, en el ordenamiento jurídico no nos da más opción que plantear una demanda de ejecución. Básicamente es que el juzgado emite una orden de embargo, ¿no? Y embarga, bueno, pues, el dinero de las cuentas del banco para atender al cumplimiento de la sentencia. El problema de esto simplemente es que se demora el procedimiento más. Nada más que eso, ¿no? Hombre, es importante porque son procedimientos que duran en el tiempo y siempre cuando uno ya tiene una sentencia favorable pues puede llegar a frustrar, ¿no? El ver que se dilata el cumplimiento. Pero bueno, en el caso de que ocurra es la vía, ¿no? Se ejecuta y se cobra el dinero. Por otro lado, ya lo he comentado antes, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Es aquellos que ya tienen sentencia firme con las cantidades concedidas desde el 9 de mayo. Esto es un problema. Esto es un problema que está generando también mucha controversia, ¿no? Y es lo que hemos comentado, el Real Decreto llega tarde y mal, ¿no? Es decir, el Tribunal Supremo aplica una jurisprudencia que se ha reputado como contraria a la normativa europea, ¿no? Y ahora todos aquellos consumidores que fueron valientes y reclamaron, ahora ya no pueden reclamar el resto. ¿Por qué no pueden reclamarlo? Bueno, esto obedece a una institución jurídica, ¿no? Que es la de la cosa juzgada, que se llama una institución que existe básicamente en los ordenamientos jurídicos, bueno, occidentales, ¿no? Continentales, que viene a garantizar la seguridad del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque hay que ponerle fin a los procedimientos. Si los procedimientos pudieran reabrirse continuamente ante cambios de la realidad económica, jurisprudencia de otros países, pues claro, no habría seguridad, nunca se tendría certeza de cuándo un procedimiento ha terminado. Entonces, claro, aquí aplica esta institución y ya se ha juzgado sobre la nulidad de la cláusula y sobre sus consecuencias. Se declaró que eran las de 9 de mayo, esa sentencia de vino firme y por desgracia no puede reabrirse este procedimiento, ¿no? De hecho, la normativa es bastante clara y únicamente pueden reabrirse procedimientos, modificarse sentencias cuando hablamos de sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, solamente en esos casos, ¿no? Entonces, el gobierno no ha ayudado nada a todos estos consumidores y no tiene visos de que la situación, por desgracia, vaya a mejorar. Se ha estado hablando de incluso exigir responsabilidad al Estado, ¿no? Por una administración, o sea, una anomalía, ¿no? En la administración de justicia, pero bueno, tampoco tiene muchos visos de que eso salga adelante, por plazos, etcétera. Bueno, otro tema también muy importante, ¿no? Para aclarar conceptos, es qué ocurre con aquellas personas que han firmado acuerdos o novaciones de su préstamo hipotecario a lo largo, bueno, de los años, ¿vale? También es una pregunta muy habitual. ¿Qué pasa si firmé un acuerdo con renuncia de acciones, sin renuncia de acciones? Una renuncia de acciones viene a decir, básicamente, una pequeña cláusula que te das por satisfecho, que no tienes nada más que reclamar al banco por esta cuestión y que, bueno, que desistes o renuncias a reclamar en el futuro, ¿no? Bien, aquellos acuerdos firmados sin renuncia de acciones, he de decir que esto complica un poco más la reclamación, la complica, ¿vale? Tener este tipo de acuerdos. Ahora, ¿deja de ser viable? No, en absoluto. Sobre todo cuando hablamos de acuerdos que no tienen renuncia de acciones, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, realmente es porque cuando uno firma este tipo de acuerdos es por una evidente razón y es que está, bueno, agobiado, pagando más dinero del que tendría que pagar y entonces se acoge a cualquier solución que el banco le proponga, que ya sea bajar el suelo, ponerle un tipo fijo 2 años, etcétera, ¿no? Es una situación de necesidad simplemente que se coge, ¿vale? Sin embargo, bueno, cuando hay renuncia de acciones, aplicaría realmente la misma lógica, ¿no? Es un acuerdo que se coge pues, por una serie de necesidades. No obstante, los jueces son mucho más reacios a dar la razón al consumidor cuando hay este tipo de acuerdos con renuncia de acciones, ¿vale? Esas reclamaciones tienen visos de no ser favorables, hay renuncia de acciones, ¿vale? De hecho, solamente hay
hay muy pocas audiencias provinciales que se hayan pronunciado favorablemente a esta cuestión. Los adalides son sobre todo Zaragoza, Salamanca, creo que Guipúzcoa, pero sobre todo Zaragoza, que son muy claros, son muy claros. Yo comparto, evidentemente, el razonamiento porque explican esto, ¿no? Cómo se da la contratación de este tipo de acuerdos bajo una situación de absoluta necesidad, el consentimiento que se presta, bueno, está un poco viciado, ¿no? Está en una pequeña coacción porque necesitas ayuda, ¿no? Para pagar el préstamo y te acoges a lo que sea. Entonces, no es válido ese acuerdo, ¿vale? Pero, insisto, cuando hay renunciaciones es bastante más complicado obtener una sentencia favorable. Si no la hay, no plantea especial problema. Complica un poco más la reclamación, todo se ha dicho, la complica, porque con este tipo de acuerdos o de innovaciones, ¿no? Lo que los bancos vienen a decir, intentar convencer al juez que, bueno, independientemente de que la cláusula se explicase o no en su momento, el cliente, bueno, ha negociado sobre ella en el futuro y esa negociación implica una aceptación, una confirmación de su voluntad de que ya conoce la cláusula suelo y decide negociar sobre ella. Por lo tanto, pues bueno, ya no sería viable la reclamación. Bueno, en principio la mayoría de jueces no compran ese argumento, pero es cierto que no es un criterio unánime y puede darse el caso, ¿no? Desde nuestro punto de vista está claro, es decir, el banco tiene que informar a su cliente en el momento inicial de la contratación, porque hablamos de una cláusula abusiva, nula de pleno derecho, ¿no? Algo que es nulo por abusivo, que se entiende por no puesto y que no existe, no se puede negociar sobre algo que no existe realmente, no se puede convalidar algo que no existe, algo abusivo, ¿vale? Por lo tanto, todas esas innovaciones o acuerdos realmente no deberían importar, ¿no? Pero bueno, es cierto que en la práctica el banco lo utiliza como defensa y hay que, bueno, combatirlo en sede judicial, ¿no? Con las innovaciones es prácticamente lo mismo. Hay que estudiar qué se ha innovado exactamente, ¿no? Porque muchas innovaciones simplemente se tocan otros aspectos, se amplía el capital, se toca el plazo, se baja el diferencial, se establece un sistema de bonificaciones, etcétera, y ni siquiera se toca el suelo. Esas innovaciones no plantean problemas, ¿no? Luego es cierto que hay otras en las que se tocan varias cosas y además el suelo. Y luego hay otras en las que solo se toca el suelo, ¿no? Ahí evidentemente se pone de manifiesto que el cliente ya conocía la cláusula suelo y entramos en todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que hay que defenderlo un poco esto y aclararlo en sede judicial, que bueno, que eso no plantea problema, porque bueno, cualquier mejora que el banco me vaya a ofrecer, yo la voy a coger, evidentemente, porque la necesito, ¿vale? Luego otra cuestión habitual es la de, bueno, yo no tenía una cláusula suelo, pero es que al hacer una innovación me la impusieron. Bueno, eso es perfectamente reclamable porque nos encontramos en el mismo caso que cuando te imponen la cláusula suelo en el préstamo original. Realmente el banco ahí tiene que acreditar que en esa innovación te explicó claramente la carga que suponía esa cláusula suelo, ¿no? Por lo tanto, bueno, no suele ser habitual que lo explicasen, por lo tanto no plantea problemas, ¿vale? Otro tema que trae bastante controversia también es la cancelación de la hipoteca. Yo cancelé mi hipoteca, puedo reclamar. Aquí hay disparidad de criterios, por lo tanto, bueno, habría que estar también al criterio del abogado que lleve el caso, ¿no? Porque se habla mucho del plazo de 4 años para reclamar. Yo tengo el criterio contrario, yo tengo el criterio de que aquí no hay un límite de 4 años para reclamar por la sencilla razón de que el plazo de 4 años para reclamar existe, pero aplica cuando uno invoca una nulidad por vicio en el consentimiento, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, básicamente es cuando los casos famosos de preferentes, Bankia, etcétera, ¿no? Que uno, lo que venía a defenderse es que, bueno, se contrató un producto financiero creyendo que era otra cosa. Yo creía que contrataba un depósito, algo seguro, y resulta que estaba contratando unas participaciones preferentes. Eso es un vicio en el consentimiento, no sabía lo que estaba contratando y entonces aplica el plazo de 4 años. Pero realmente esa no es la acción que se ejercita en estos procedimientos, se ejercita una acción de nulidad radical por abusividad en virtud de una directiva, la directiva 9313 que hemos comentado, ¿no? Y esta acción realmente es imprescriptible, ¿no? Pero bueno, insisto, aquí hay disparidad de criterios y bueno, nos podemos encontrar con quienes defienden que sí, quienes defienden que no, ¿no? En mi caso yo defiendo que es imprescriptible y no aplica el plazo de 4 años. Bueno, otra pregunta habitual, ¿no? Es, Banco Popular, ¿qué pasa con el Banco Popular? ¿Puedo demandarlo? ¿Qué pasa con mi reclamación? Bueno, de momento el Banco Popular sigue teniendo su personalidad jurídica, por lo tanto probablemente te siga pasando los recibos del préstamo y no afecta para la reclamación de momento, ¿no? En el caso en el que, cuando llegue, ¿no?
que el Banco Popular, pues habrá que ver exactamente la mecánica, ¿no? Cómo ocurre todo, pero en el caso de que el Banco Popular pues desaparezca y sea absorbido por el Banco Santander, como parece que va a ocurrir, pues simplemente se dará una sucesión universal y el Banco Santander ocupará el lugar que ocupa o que tendría que ocupar el Banco Popular. Por lo tanto, los procedimientos en curso, bueno, simplemente serían sucedidos por el Banco Santander, no afectarían para nada más. Y los nuevos procedimientos, del momento en el que se te notifique que tu préstamo, la titularidad de tu préstamo es del Banco Santander y no del Popular, te empiecen a pasar los recibos del Banco Santander, tú pagas los recibos del Banco Santander, pues esa demanda tendría que ir al Banco Santander y no habría ningún problema con eso, ¿no? Se demandaría en ese caso al Banco Santander, pero bueno, de momento todo sigue tal y como estaba en referencia a la demanda del Banco Popular, ¿no? Ya por último, bueno, comentar, ¿no? Aquí podéis ver en esta diapositiva, esto es un poco nuestra web, ¿no? Nuestro formulario. Nosotros apostamos mucho por la digitalización del servicio, ¿no? Creemos que es el presente, que es el futuro realmente, y bueno, podéis ver básicamente cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Tanto desde el móvil como desde el ordenador, pues pedimos simplemente que rellenen los clientes una serie de informaciones, le hacemos una serie de preguntas para obtener información y a partir de ahí, pues bueno, tienen toda la evolución del procedimiento, cuánto pueden recuperar más o menos, y el estado un poco de su reclamación para que en tiempo real puedan estar siempre más o menos informados de bueno, los acontecimientos de su procedimiento, muchas veces sin necesidad de que tengan que llamar o que tengan que poner un email, etcétera, ¿no? Apostamos mucho por eso, somos un equipo de abogados y de ingenieros, ¿no? Para desarrollar todo esto y bueno, por mi parte ya he terminado la ponencia. Bueno, espero que haya sido de utilidad, que haya solventado algunas dudas, espero que sí. Y, por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta, tanto ahora como posteriormente a través de email que queráis realizarnos. Muchas gracias por haber asistido. Bueno, y quedo a la espera de si hay alguna pregunta. Vale, Guillermo, muchas gracias. Sí que tenemos alguna pregunta en el chat. Empiezo con una pregunta de Marilú. Marilú dice que su banco le ha rechazado la reclamación por simplemente alegando que la cláusula es transparente y está pactada. Y se basa en que se realizaron dos novaciones, una en Ujú. 2010. ¿Me oyes, Guillermo? Sí, perfectamente, Lorena. Sí. Vale, y se basa en que el banco en que se realizaron dos novaciones, una en 2010 y otra en 2013. Entonces alegan que se negoció la cláusula. ¿Crees que tendría posibilidades al haber realizado dos novaciones? Sí, bueno, esto es un poco lo que he comentado con respecto a la innovación. En primer lugar, hay que mirar exactamente qué es lo que se ha innovado, cómo se ha hecho. Es decir, hay que dar un abogado debería de estudiar un poco esas escrituras, ¿no? Pero a priori sí, es decir, las innovaciones, siempre que se haya innovado la cláusula suelo, porque si no se ha tocado la cláusula suelo, o incluso si se ha subido la cláusula suelo, suele jugarse en favor del consumidor, ¿no? Ahora, si simplemente se ha acordado rebajarla, ahí los bancos complican un poco más la reclamación porque vienen a intentar defender que se ha negociado sobre ella, que ya el cliente ha consentido la aplicación de esa cláusula y, bueno, tiene que quedar muy claro, ¿no? Para el juez lo que estamos diciendo. No, vamos a ver. Usted a mí me tenía que explicar la cláusula suelo antes de contratar el préstamo hipotecario, no cuando ya lo tengo contratado, cuando ya estoy ahogado, usted me ofrece cualquier mejora y yo evidentemente la voy a coger, pero claro, ahora no vale que usted me lo explique, me lo tenía que haber explicado antes, ¿no? Ahí está un poco el debate. Normalmente no plantea problemas, la reclamación es plenamente viable, pero bueno, sí que tiene un pequeño matiz más de, bueno, combate con el banco. Vale, perfecto. Otra pregunta. Si has tenido una cláusula suelo con BMN y como ya sabemos que ha salido en las noticias, BMN se va a fusionar con Bankia. Por un lado, Bankia ha aceptado devolver la cláusula suelo de forma amistosa, es decir, con una reclamación extrajudicial, pero BMN no. Si esperaras a que se completara la fusión, ¿crees que habría oportunidad de recuperar todo el dinero sin pasar por vía judicial? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No se pierde nada por intentarlo. Depende de la prisa que uno tenga, ¿no? Por empezar a reclamar. No se pierde nada. Yo creo que dependerá también de si ya se ha hecho una reclamación a Banco Mare Nostrum
y te la han denegado, ¿no? Porque eso implicaría luego que Bankia tendría que decir, bueno, que realmente esa contestación negativa, aunque fuese de Banco Mare Nostrum, ¿no? Pero bueno, no era correcta y que desdecirse en cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, si ya se hace una reclamación, puede ser que Bankia la aproveche para decir, bueno, esto ya se estudió en su momento y ahí fue negativa, por lo tanto sigue siendo negativa, o no. Bueno, realmente aquí, como digo, habrá que esperar, habrá que ver qué postura adquiere Bankia de su cúpula dirigente, qué decisión toman a este respecto, ¿no? Evidentemente es una posibilidad y no se pierde nada por esperar e intentarlo, ¿sí? Depende de la prisa que uno tenga, claro. Vale, perfecto. Una pregunta sobre la cosa juzgada. Esta pregunta nos la dejaron en el foro, en el hilo que abrimos, y dice Uh -huh. así: soy cliente de Abanca con negativa por cosa juzgada, al estar incluido en la macrodemanda de ADICA desde 2011, a pesar de que en 2013 esta persona dejó de ser socio. ¿Podría reclamar, aún así, la cláusula suelo? Bien, esta pregunta también es muy interesante. ¿Por qué? Porque también hay cierta disparidad de criterios, pero en principio los clientes de Abanca, BBVA y Cajamar, aunque hubiesen sido parte del procedimiento por ser socios de ADICAE, que fue quien presentó, ¿no?, esta macrodemanda, realmente los clientes de esas tres entidades, siempre que se hayan ellos separado, ¿no?, también ya de ADICAE, ¿no?, bueno, no estén ya en la demanda, pueden realmente reclamar. ¿Por qué? Porque en esa macrodemanda, en el acto de la audiencia previa, se desistió la demanda con respecto a Banca, BBVA y Cajamar, claro. Entonces, la sentencia ya no versó sobre estas tres entidades, quedaron absueltas porque se desistió la demanda de esas tres entidades, porque ya habían sido condenadas realmente antes, el procedimiento se demoró mucho y ya no tenía sentido un nuevo pronunciamiento, entonces se desistió. Claro, estos clientes de estas tres entidades, desde mi punto de vista, no tienen cosa juzgada, ¿no? De hecho, lo tienen todo a su favor para plantear una demanda individual. Los que lo tienen más complicado son los del resto de entidades, porque, como bien sabemos, la sentencia está recurrida y es probable que se demore unos cuantos años la resolución, pero son parte de un procedimiento y, por tanto, ellos sí que tienen que esperar. Pero los de estas tres entidades, Abanca, BBVA y Cajamar, en mi opinión, sí que pueden ya plantear una demanda individual. Además, el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia, además de junio del mes pasado, ha tocado un poco este tema, ¿no? Y ha venido a decir que es perfectamente viable una demanda individual. Y no solo eso, sino que lo normal debe de ser que el juez que analice el caso dé una sentencia favorable, salvo que el juez aprecie que hay circunstancias excepcionales que hagan que, bueno, sea pertinente una valoración distinta a la que se hizo en el procedimiento colectivo. Pero bueno, eso es se tiene mucho ganado ya, es decir, el banco ya tiene que acreditar, bueno, pues circunstancias excepcionales, ¿no?, que informó expresamente al cliente, etcétera. Eso es muy complicado, puede ocurrir, pero muy complicado, y se parte, desde luego, de una posición un tanto más favorable o ganadora en estos casos. Entonces, desde mi punto de vista, sí pueden reclamar los afectados por estas tres entidades. Vale, perfecto. Una pregunta algo curiosa. Nos dice Benito Romero que la Caixa le ha denegado la devolución alegando que la cláusula suelo estaba en negrita, únicamente el porcentaje, es decir, un 3,5%, por ejemplo, y lo que le ha ofrecido es una revisión del contrato hipotecario. ¿Qué le recomiendas a este usuario? Bueno, es muy interesante. Nosotros vemos las respuestas, ¿no?, que les dan a los clientes y algunas son, bueno, un poco bizarras, ¿no? El hecho de que esté en negrita, bueno, la contestación goza de muy poca seriedad, ¿no? Evidentemente, si esa es la única justificación que le dan. No, CaixaBank, pues lo que quiere es no devolverle el dinero, pero sin embargo le ofrecen otro tipo de solución. Es decir, si la cláusula fuese correcta, se la hubiesen comercializado realmente de forma transparente, no le ofrecerían nada. La respuesta sería negativa. Sin embargo, si le dicen, bueno, mira, pero te podemos ayudar dándote un tipo fijo, reducción del diferencial, etcétera, bueno, realmente me estás reconociendo que la cláusula es nula,
porque si no me lo estás regalando, ¿no? Entonces aquí el consejo, bueno, es el que él quiera realmente, es decir, si le satisface lo que el banco le ofrece, bueno, pues lo puede coger, ¿no? Sin embargo, si él quiere el dinero que ha pagado de más todos estos años por la cláusula, ya no le queda otra que ir a la vía judicial. Pero vamos, esto ya lo he comentado antes en la ponencia, y lo más probable es que haya una condena en costas para el banco, porque se aportaría esa contestación negativa y el banco sería condenado a una condena mayor, evidentemente, ¿no? Porque no le están ofreciendo dinero y casi a todas luces implicaría una condena en costas y no le costaría, como digo, depende de su abogado, ¿no? Pero no le costaría mucho o nada el procedimiento. Así que bueno, ya que él decida, pero mi consejo es reclamar. O sea, al final es tu dinero, lo has pagado de más, si no te lo quieren devolver, bueno, algo mal están haciendo otra vez. Vale, Antonio Francisco Pérez nos pregunta, ¿me deben devolver intereses de demora sobre la cantidad cobrada de más? Y estos intereses de demora, ¿sobre qué serían? ¿Sobre intereses legales del dinero, el interés pactado en el propio contrato por demora? Explícanos un poquito esto. Sí. Bien, esta pregunta también hay probablemente disparidad de criterios, sobre todo entre el banco y los consumidores, ¿no? Pero vamos a ver, sí, es decir, en un procedimiento judicial, salvo, salvo algo extraño, ¿no? Te van a dar los intereses legales de esas cantidades, el interés legal del dinero, ¿vale? Que es lo habitual, ¿vale? Ahora bien, es cierto que los bancos defienden, y que incluso algún juez también defiende que, bueno, que el interés legal no, que te dan, pues como tu préstamo está referenciado al Euribor más algo, pues que te dan eso, el Euribor más algo, como interés legal. Eso suele ser raro, ocurre a veces, pero suele ser raro y el banco lo defiende en muchas ocasiones, ¿no? Porque, bueno, a ellos les sale bien, pierde menos dinero, ¿no? Pero sí, es decir, por la vía extrajudicial el banco muy probablemente no te va a dar ningún tipo de interés legal. De hecho, probablemente es que no te den ni siquiera las cantidades cobradas de más, ¿no? Pero bueno, en el caso de que accedan a dártelas, que en algún caso se está dando, evidentemente, va a ser todavía más raro que te ofrezcan los intereses legales. Pero como digo, en puridad, en un procedimiento judicial, a lo que tiene derecho, por norma general, es a que condenen al banco a devolverte las cantidades cobradas de más y los intereses legales de esas cantidades, ¿vale? El interés legal, para que os hagáis una idea, ha variado con respecto en los últimos años, pero la media suele ser entre un 4, 3,7 más o menos, ¿no? Algunos años estuvo al 4, otros al 3,5, creo que ahora hasta el 3. Bueno, una media, para que os hagáis una idea, de un 3,7 o así, ¿no? Entonces, bueno, es un dinero también que hay que tener en cuenta y que ya decida, ¿no? Si interesa el acuerdo o no interesa, renunciar a esos intereses legales, claro. Muy bien, nos hacen mucho la pregunta de la siguiente pregunta. Me ha ofrecido el banco X dinero como medida compensatoria, pero yo en realidad quiero que me lo devuelvan en efectivo. Y la gente tiene un poco de miedo a que al ir a la vía judicial le condenen a las costas. ¿Podrías explicarnos un poco este caso? Sí, sí, bueno, vale, vamos a ver. Es decir, si el banco no te ofrece dinero en efectivo y tú vas a un procedimiento judicial y el procedimiento judicial se gana, el banco va a estar condenado a devolverte un dinero en efectivo. En ese caso, porque además si lo dispone el artículo 4 del Real Decreto, el banco tiene que ser condenado en costas, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, entiendo que el banco lo que está ofreciendo a los clientes es amortizar el dinero, ¿no? Decir, oye, no te lo pago en efectivo, te lo descuento de tu deuda. Bueno, de nuevo ahí uno tiene que valorar si le interesa o no le interesa, pero en caso de que no le interese y se va a un procedimiento judicial, lo normal es que el banco sea condenado en costas, porque no, en su acuerdo no estaba ofreciendo cantidades en efectivo. Sí, sí, debería de ser lo normal, desde luego. Sí, justo esa era la pregunta. Perfecto. También nos preguntan bueno, en las reclamaciones extrajudiciales el banco no suele ofrecer ni el cuadro de amortización, el recálculo del cuadro de amortización, ni tampoco los intereses de demora. ¿Irías a la vía judicial por estas razones? Es decir, ¿el importe es suficiente para ir a la vía judicial?
Bueno, en primer lugar hay que saber, o hay que tener en cuenta cuál es la cantidad que puedes obtener, porque claro, si te van a devolver 1.000 euros, no es lo mismo que si te van a devolver 10.000 euros, porque claro, los intereses legales de 10.000 euros van a ser superiores, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, de qué cantidades estamos hablando. Luego el banco, bueno, no ofrece el recálculo. Ya, bueno, lo que estamos comentando, ofrece bien poco y normalmente no se encuentra el recálculo del cuadro de amortización, ¿no? Te pagan una parte en efectivo y poco más, ¿no? Ya te digo, en puridad debería de haber una parte en indemnización, en efectivo, y otra parte en amortización, que es la consecuencia de dicho recálculo, ¿no? ¿Merece la pena? Bueno, insisto, lo primero es saber qué estamos reclamando, ¿vale? Y lo segundo es, sí, es decir, si la cuantía es más o menos importante, sí, porque bueno, los intereses legales van a ser un dinero, evidentemente, ¿no? Y esa parte de amortización también que te llevas. Ahora bien, he de decir con respecto al recálculo que, ya lo expliqué un poco antes, muchos jueces no lo entienden muy bien, los bancos tienden a ser bastante liosos bueno, muchas veces los jueces no lo conceden en el fallo, ¿no? Como tal, más por confusión que por otra cosa bueno, hay que tener cuidado con eso, hay que explicarlo muy bien en la demanda o la audiencia previa, en el acto del juicio, a lo largo de todo el procedimiento y en su defecto puede ser que acabe en una ejecución de la sentencia porque el banco se niegue, cumpla su manera, te ingresa un dinero y tú ya tengas que, bueno, pues estar con la lupa, ¿no? Diciendo, yo creo que aquí falta, no se ha amortizado lo que tienes que amortizar, o tampoco se lo has dado en efectivo, porque bueno, si me lo das todo en efectivo, vale, puede acabar en una ejecución que demora el procedimiento. Entonces, hay que tener todo esto claro. En principio, si hablamos de una cuantía interesante, ¿no? Te van a devolver, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 euros, ya hay cada uno que valore. Pero bueno, sí, para mí merece la pena, pero bueno, ahí cada uno tiene que valorar, desde luego. Vale, perfecto. Nos pregunta Hitor Sierra. En su momento reclamé judicialmente la eliminación de la cláusula suelo, pero no la retroactividad. ¿Puedo reclamar ahora la retroactividad o se considera cosa juzgada? Tengo que mencionar que no nos ha comentado a qué banco se refiere. Si quiere ahora Hitor comentarlo, seguro que te ayuda, ¿verdad? Bueno, técnicamente no necesito realmente saber a qué banco reclamó, ¿no? Es también muy buena pregunta, que también hay disparidad de criterios, ¿no? Los juzgados tampoco se ponen de acuerdo aquí. Vamos a ver, desde mi punto de vista, sí es reclamable, ¿vale? Si no se pidió en el procedimiento las cantidades, si no se pidieron en ningún momento, solo se pidió la nulidad, para mí, para mí es reclamable, ¿vale? Para mí es reclamable porque no ha sido objeto del procedimiento y el fallo ni siquiera ha versado sobre esa cuestión. Por lo tanto, no habría cosa juzgada. Pero nos movemos en arenas movedizas, ¿eh? Hay juzgados que entienden que sí hay cosa juzgada y en ese caso habría una sentencia desfavorable. Entonces, simplemente aquí uno tiene que estar, el abogado ha tenido que informar de los riesgos que tiene este tipo de reclamaciones bueno, ya el cliente debidamente informado, pues decir, bueno, pues me interesa la reclamación, asumo los riesgos, voy para adelante o no voy para adelante, ¿no? Pero es cierto que mi opinión es que sí, que se puede, pero no todos los jueces lo comparten, esta opinión, no todos los jueces lo comparten. Vale, dos últimas preguntas, Guillermo, que ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es la calculadora que crees tú que es la más fiable actualmente? Uy, Bueno, vale. Un momento, sí, hemos perdido a Guillermo. Ya estamos aquí. hola, Sí, hola, sí, te oigo, te oigo. vale, Creo que te oímos todos. Sí, bien. no te preocupes, repito la pregunta. Decía que, bueno, nos han preguntado ya varios usuarios, entre ellos Lidia, que ¿dónde les recomiendas calcular la cláusula suelo? Es decir, hay muchas calculadoras por internet y ninguna da el mismo resultado. Bueno, he comentado un poco este tema también antes, ¿no? Cuando he dicho que muchos clientes dicen, no, es que no me devuelven lo que me corresponde, ¿no? Yo les pregunto, bueno, ¿y cómo sabe usted lo que les corresponde? Ah, porque he probado una calculadora en internet y tal. Y, bueno, vamos a ver, estas calculadoras no pueden tener en cuenta todos los parámetros, ¿no? Del préstamo, eh, todo lo que ha ocurrido y a lo largo de la vida del préstamo y, por tanto, son estimativas, ¿vale?
No puedo recomendar una porque realmente nosotros aquí en Reclamador tenemos un desarrollo propio nuestro que no es público, porque es un poco más complejo, un poco más completo, que nos arroja un cálculo más certero. Entonces, a nivel de calculadoras, diría que la mía, pero bueno, no es pública, ¿no? Entonces, pero vamos, podemos evidentemente hacer el cálculo, se lo hacemos a todos nuestros clientes, ¿no? Pero insisto, incluso nuestro cálculo no deja de ser estimativo. Es decir, si queremos un cálculo exacto, una de dos, o lo hace el banco, que al final del procedimiento es quien lo tiene que hacer, ¿vale? Porque es quien tiene todo el historial de pago del cliente, en muchos casos luego te das cuenta que ni siquiera le han aplicado toda la vida al mismo suelo, que de repente ves que durante unos meses le han aplicado en vez de un 3,5 un 3, claro, eso no lo puedes saber, no lo sabe ni el cliente realmente, ¿no? Entonces, siempre va a ser estimativo, a no ser que lo haga el banco, o en su defecto un perito económico. Un perito económico también te va a pedir todos tus recibos y es una tarea un tanto laboriosa, pero bueno, también debería de arrojar un cálculo prácticamente exacto el de un perito, ¿vale? Entonces, a nivel de calculadoras, por concluir la pregunta, diría que la mía, lamentablemente, porque hemos invertido mucho tiempo, ¿no?, en desarrollarla, pero aún así, todas son estimativas. Ya sabéis, tenéis la calculadora de reclamador.es disponible, como dice Guillermo. Y la última pregunta ya, porque de verdad que nos están entrando muchas y no nos da abasto para responder todas. Nos comentan que, a ver, Antonia Guillén nos comenta que el banco le hace ofertas por email y por teléfono y que no le da nada escrito. ¿Cómo negocia con ellos? Bueno, también, buena pregunta también. Me atrevería a aventurar que el banco es o Caja España, Caja Duero, Grupo Unicaja, me atrevería, porque lo suelen hacer así. Pero, bueno, esto lo único que hace es poner de manifiesto nuevamente la poca ética, ¿no?, que tienen los bancos. Es decir, no te quiero dar nada por escrito, que no se lo lleves a un abogado, que no lo puedas leer tranquilamente, no lo puedas consultar, no, contéstame ya. Que además la oferta dura una semana. Si tarda mucho ya no vale la oferta. No, o sea, esto no funciona así. No, esto no funciona así. Es decir, el banco, si quiere actuar con un mínimo de diligencia, por fin, ya va tocando, ¿no?, en 2017 que estamos, lo primero es que te lo ponga por escrito. Eso es lo primero. Y luego ya, pues bueno, se analiza y se ve la pertinencia o no del acuerdo, pero que no te lo quieran poner por escrito es que, bueno, es que es más de lo mismo, mal, mal. ¿Cómo negociar? Bueno, no he contestado la pregunta. ¿Cómo negociar? No se puede negociar así realmente, no se puede. O sea, yo realmente pondría el caso ya en manos de un abogado. O sea, para mí, en el fondo, no deja de ser más que una negativa al acuerdo. Es demorar. Seamos serios, ¿no? O sea, hay un mecanismo extrajudicial, cúmplalo o no lo cumpla. Y yo ya haré, ¿no? Para mí esto es un no lo he cumplido, y ya solo toca la vía judicial. Pero bueno, es mi punto de vista porque no es serio, ¿no? Que el banco una vez más ni te lo quiera poner por escrito ni nada. O sea, no. Vale, perfecto, Guillermo. Pues con esto damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias por resolver todas las dudas de los asistentes y más, que te has contestado a ti mismo y todo. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por tu colaboración y te esperamos pronto. Tienes aquí felicitaciones en el chat por la ponencia, así que nada, todos muy contentos. Muchísimas gracias, Guillermo. Hablemos pronto. Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, a todos los asistentes. Si tienen cualquier duda, ya saben dónde encontrarme. Y nada, ha sido un placer y espero que haya resuelto importantes dudas. Gracias por invitarme. A ti por hacer este webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.